¿cuál es el otro contexto que debemos tener en cuenta? El de fila. Y ahora vamos a entender cómo trabaja ese contexto de fila con respecto a las relaciones. Ojo, ¿cuál es la otra recomendación y lo que no se les puede olvidar? Que vean que el filtro, ¿cierto? Vean que acá estamos en mi modelo. Recuerden, yo estaba trabajando, la medida trabaja en la tabla pedidos, más precisamente en la columna ingresos, ¿cierto? Y el filtro viene de mi tabla SKU productos, ¿verdad? Entonces, para que ese filtro se propague automáticamente, tienen que ir en sentido de esta flechita. Si por el contrario, acá en SKU productos tuviéramos una columna de ingresos, digamos, y la quisiéramos sumar y después utilizar campo de la tabla pedidos, ¿sí funcionaría o no? No funcionaría, y acá les hago la salvedad, porque iríamos al sentido contrario de esta flechita. O sea, si el ID de producto viniera desde acá y si fuera como una tubería y nosotros fuéramos a mandar esa agua por esa tubería, vean que va en un sentido contrario de la flecha. Entonces ustedes lo deben tomar como si fuera un semáforo de esa flechita, ¿bien? Entonces ahí no me va a dejar pasar. Bueno, y todo por el sentido de la relación. Para los que no les quede muy claro, tranquilos, esto es así el lenguaje DAX y más estos temas con respecto a las relaciones, algo que no es muy similar con Excel en ese sentido. Bueno, entonces bien, aquí recién hablamos de contexto de filtro, pero ahora vamos a ver qué ocurre con estas relaciones y el contexto de fila. ¿De qué manera? Vean que yo acá ahora, ¿cuál es el escenario que quiero retratar en este momento? Vean que yo estoy en mi tabla pedido, ¿cierto? Pero acá solo tenemos el ID de producto. ¿Sí lo ven? ¿Cómo debería ser yo si quisiera agregar acá una nueva columna calculada que me trajera el nombre, ¿sí?, del SKU producto, ¿sí? Que de acuerdo al código me lo ponga en la tabla pedidos. Yo sé que más de uno ya sabe la respuesta, pero vamos a repasarla. Pues bien, vamos a ver por qué Relate es nuestra función a utilizar. Vean que yo acá voy a crear una nueva columna, ¿cierto? Si yo la escribo de la siguiente manera, si yo intentara poner acá nombre, digo SKU producto, si esto me lo dejara escribir empezando por ahí, va a arrojar un error, ¿cierto? Miren que acá no me está trayendo nada del nombre de acuerdo al ID. ¿Y ustedes por qué creen que eso no funciona? ¿Qué se imaginan? Vean que nosotros con el contexto de filtro no teníamos que hacer nada. ¿Por qué creen que eso ocurra? Porque es un contexto de fila. Esto no ocurre y no nos está dejando trabajar de esa manera porque estamos creando un contexto de fila al agregar una columna calculada. ¿Y por qué ocurre todo eso? Porque nosotros debemos tener presente que a diferencia del contexto de filtro, el contexto de fila no se propaga automáticamente, entonces hay que forzarlo con una función. ¿Sí? Nosotros ahí, para que nos permita trabajar con elementos de otras tablas, debemos forzar esa propagación del filtro, ¿cierto? Entonces, para eso es que utilizamos relate. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vean que si yo utilizo relate, ahora sí me va a dejar escribir las columnas con las tablas que tengo relacionadas. ¿Sí lo ven que ahora sí me dejó? Yo le voy a dar enter y ahora sí va a funcionar. ¿Por qué ocurre eso? Por los contextos. Bueno, entonces, ¿qué sería lo que uno esperaría que ocurriera? Que primero definiera el contexto de fila, que recuerden que es toda esta primera filita. Si nosotros analizamos esta celda en particular, ¿cierto? Vean que yo acá, bueno, es que no la puedo resaltar, pero toda esta filita sería el contexto de fila. Luego me identificaría el filtro, que cuál sería L03. Y lo que uno esperaría, ¿cierto?, es que ese L03 viajara acá por nuestra relación, aterrizara en SKU productos y allí aplicara ese filtro que era L01. Eso sería lo que uno esperaría que ocurriera. Y luego que me retornara el valor de la columna que le dijimos. Eso sería lo que nosotros quisiéramos que pasara automáticamente. Pero eso no ocurre hasta que nosotros utilicemos relate. Entonces, vean que yo por acá
Cuando utilizo relate, eso sí ocurre porque ahora yo le estoy dando con esa función la manera de forzar la propagación de ese filtro. ¿Bien? Repasemos esto otra vez acá en nuestras diapositivas. Entonces, yo voy a cambiar por acá a la presentación, ¿bien? Vean que en nuestras diapositivas acá tenemos la representación de nuestro modelo. La tabla en azul es SKU Productos, ¿sí? Que es una tabla de búsqueda, por eso está en azulito. Vean que tenemos los valores una sola vez. Y acá abajo tenemos las tablas transaccionales, que sí pueden tener valores repetidos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a entender cómo ese valor de interestelar, esa primera fila, ha sido calculado. Entonces, imaginemos de nuevo que somos el motor DAX. Entonces, cuando hablamos de columna calculada, debemos pensar en términos del contexto de fila. ¿Y cómo se crea ese contexto de fila? Pues bien, lo primero, y como llega a ese cálculo, lo primero es establecer la fila actual como el contexto de fila, que en este caso nuestra fila actual, pues sería la primera filita que es donde estamos analizando. Si estuviéramos en Batman, pues el contexto de fila sería la filita de Batman y así sucesivamente. Entonces, bien, como motor DAX ya hemos definido el contexto de fila y con ello ya ha quedado, valga la redundancia, esa fila visible en la tabla. Las demás, así sean 1.000.000 de filas, van a quedar ocultas para ejecutar nuestro cálculo. Entonces, bien, una vez definido ese contexto, si se ejecuta la expresión DAX, que cuál sería relate. ¿Y qué es lo que hace relate? Va a retornar el valor a través de la propagación del filtro. Entonces miren que identifica el ID B06, imaginemos que esto es como un flujo de agua, sube acá por la relación y en la tabla de búsqueda marca ese filtro, que es B06. Como nosotros le estamos pidiendo por la función la columna nombre de producto, me va a retornar interestelar. Si lo ven que por acá quedan esos dos valores marcados y eso es lo que aparece en nuestra tabla transaccional. Importante, si queremos traer campos desde una tabla transaccional a una tabla de búsqueda, ya no vamos a utilizar relate, sino la función relate table, porque así es el lenguaje DAX y relate solo funciona cuando nosotros creamos una columna calculada y estamos en la tabla transaccional. Y vamos en ese sentido, de búsqueda transaccional. Como ya les mencioné, si queremos ir en el otro sentido, por ejemplo, acá agregar los ingresos, por ejemplo, ya tenemos que utilizar la función relate table porque vamos de una tabla transaccional a la de búsqueda.